Texto poético. Análisis contextual. Análisis intratextual. Para analizar un poema es importante investigar algunos aspectos básicos del autor, del espacio y el tiempo. Recordarán que los poemas son subjetivos, por lo tanto, al conocer algunos datos del escritor, servirán de gran ayuda para interpretar el poema. Dichos datos pueden ser sobre el autor, quién fue, a qué edad escribió ese texto, sobre el espacio, dónde fue escrita la obra, qué rasgos culturales o geográficos había, sobre el tiempo, en qué época fue creado, qué acontecimientos sirven de marco o qué corrientes filosóficas, literarias, etc. predominaban. Analizaremos un poema de Sor Juana Inés de la Cruz. Para ello es indispensable que conozcamos algunos datos de su vida y de su contexto. Sobre el autor. Sor Juana fue una escritora mexicana que se cree nació en el año de 1648 en San Miguel Nepantla. Aprendió a leer a los 3 años, escondidas de su madre y con ayuda de su hermana. El gran interés y dedicación por el estudio y la lectura lo obtuvo gracias a su abuelo, quien le permitía leer los libros que él almacenaba en su biblioteca. Años después, cuando Sor Juana transitaba por la adolescencia, tenía que elegir qué sería de su vida, y para la época eran pocas las opciones que tenía. Así que Sor Juana decide ingresar a la orden religiosa de las Carmelitas Descalzas, en donde se calcula que estuvo 6 meses. Tras no soportar la severidad y disciplina que caracterizaba a la orden, la abandona. Posteriormente ingresó a la Orden de San Jerónimo, en la que permaneció el resto de su vida. Finalmente, el 17 de abril de 1695, muere víctima de una epidemia que azotó a la ciudad. Espacio. Para la época se consideraba innecesario que una mujer estudiara, leyera o escribiera, pues eran actividades que solo le competían a los hombres. Cuando una mujer llegaba a la adolescencia tenía que elegir uno de los 2 caminos que tenían, el matrimonio o el convento, es decir, entregar su vida a un hombre o entregar su vida a Dios. En esta época existía un gran dominio de la Iglesia Católica, por lo cual si alguien atentaba contra sus lineamientos estaba la Inquisición para castigarlo. Tiempo. Sor Juana vivió en el siglo XVII, lo que se podría considerar parte de la época colonial, en donde hubo gran predominio por la corriente barroca, de la cual Sor Juana es una de las máximas exponentes. Al haber escuchado una pequeña semblanza sobre Sor Juana, será más fácil entender el siguiente poema. Recordemos que los poemas son subjetivos, por lo que en el siguiente fragmento veremos reflejados los sentimientos o emociones de Sor Juana. Soneto 26. En perseguirme, mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo? Cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento, y no mi entendimiento en las bellezas. Yo no estimo tesoros ni riquezas, así siempre me causa mal contento, poner riquezas en mi entendimiento, que no mi entendimiento en las riquezas. Y no estimo hermosura, que vencida es despojo civil de las edades, ni riqueza me agrada si es mentida, teniendo por mejor en mis verdades consumir vanidades de la vida, que consumir la vida en vanidades. Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana expresa en este poema la compleja época en la que vivió, ya que la Iglesia siempre estuvo tras de ella, por sus escritos profanos principalmente. Para Sor Juana siempre fue primordial el estudio y el conocimiento que de él derivara. Nunca fueron para ella indispensables las cosas materiales, así como tampoco mostraba interés por la belleza, pues consideraba que con el tiempo se acababa. Básicamente expresa ser una mujer distinta a las de su época, con otros gustos y otras preferencias.